Los sabios hablan porque tienen algo que decir, mas los tontos porque tienen que decir algo. Platón. Un saludo, mi nombre es Diego Espín y les voy a hablar acerca de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la actividad consciente en intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir significados. Existen tres tipos de comunicación: la comunicación no verbal, comunicación verbal y la comunicación escrita. Hablemos un poquito acerca de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal consiste en transmitir significados en la forma de mensajes no verbales. Ejemplo de comunicación no verbales. Podrían ser los gestos, las expresiones faciales, nuestras expresiones corporales, el contacto visual, incluso la manera de vestir. Según un estudio realizado, el 55% de la comunicación humana se da por el medio de expresiones no verbales y un 38% se da por el paralenguaje. Ahora hablemos un poquito sobre lo que es la comunicación verbal. La comunicación verbal es el tipo de comunicación en la que se utilizan signos en el mensaje. Los signos son arbitrarios y convencionales, ya que expresan lo que transmiten y además son lineales. Cada símbolo va uno detrás de otro. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral se da a través de signos orales y palabras habladas en forma gestual. La comunicación escrita se da por medio de un papel que en él lleva un mensaje. Ahora hablemos un poquito sobre lo que es la comunicación escrita. A diferencia de la comunicación oral, esta no está sometida a ningún concepto de espacio y tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata, incluso puede llegar a no producirse nunca. Gracias por su atención. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y por lo tanto tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás. Mi nombre es Adrián Aguilar y hoy vamos a hablar sobre la comunicación oral y escrita. La comunicación cara a cara es la que nos ofrece la ventaja de encontrar una respuesta a lo que necesitamos, requiriéndose de dos o más personas que se encuentren físicamente cerca. No importa si es en un lugar abierto o cerrado. La comunicación oral es la comunicación que se desarrolla mediante el diálogo, que es la base de las relaciones sociales. Dialogar es una forma en que se intercambia información con otra persona. Esto quiere decir que en una comunicación oral hay un emisor y un receptor, donde el común es el lenguaje. La comunicación oral, entonces, es aquella que establece que dos o más personas para compartir información o ideas mediante un lenguaje se divide en el emisor y el receptor. El emisor es el que transmite la información de la habla y la comunica o la expresa. Y el receptor recibe la información, escucha, pone atención y la interpreta. Esto se caracteriza porque requiere un emisor y un receptor, posee más libertad expresiva de conversación. La conversación así es espontánea, se apoya en la entonación de la voz, los gestos, movimientos corporales. Entonces las características se podría decir que es una comunicación firme, es efímera, el emisor posee más libertad de expresarse, de convencimiento y de comprensión hacia el receptor. Por lo tanto, el mensaje va a ser un poco más claro y concreto. Pues la comunicación escrita es la que ha evidenciado en una hoja, en cualquier material. Además, esto se puede evidenciar con un detalle. Es más reflexiva o razonada para conseguir la comunicación escrita. Pone un autor, un receptor o un lector acompañado de una forma literal o contextual. Entonces se puede decir que la comunicación escrita es la forma en que se expresa con palabras, oraciones en forma de textos. El emisor y el receptor. El emisor así es el que elabora y produce los textos. El receptor es el que lee e interpreta la lectura. Las características principales es que es más reflexiva, organizada, elaborada y lógica. Es, es diferenciada y permanente.
Se usan letras, tildes, signos y puntuaciones para construir los mensajes y que así estos sean más claros. Las características principales. Se podría decir que cualquier referencia textual se puede hacer con palabras. Es diferida y permanente, o sea que puede ese texto, esa expresión, eso que nosotros pudimos haber dicho con un habla, está dicha y está precisamente correcta en un papel y eso podrá perdurar por años y años. Una tabla de comparación, se podría decir que entre la comunicación oral y la escrita y la oral, se dice que se escucha y la otra que se escribe. Es espontánea, es razonada, se ratifica y es evidenciada. Usa modismos, solo literaria. Acción corporal, usa gramática, es dinámica y la otra es estática. Muchas gracias por su atención. Yo les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación oral y escrita. Los elementos están conformados por emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. El emisor es la persona que emite o produce el mensaje en el acto de la comunicación. Receptor es la persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta. Mensaje es la información que el receptor envía el emisor envía al receptor. Canal es el elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. Código es un conjunto de signos sistematizados junto con unas reglas que permiten utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretar. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código, sea oral o escrito. La lengua es uno de los códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos. Contexto es la relación que establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar. La relación de la comunicación entre la lengua y el lenguaje. La lengua es el sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o nación. Y la lengua puede ir son el español, el inglés, francés, portugués, italiano, entre otros. La lengua. El lenguaje. El lenguaje está compuesto por la lengua y el habla. El lenguaje se configura como aquel forma que tienen los seres humanos para poder comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales o escritos, que a través de sus significados y su relación pueden expresarse hacia otras personas. Muy buenas tardes, mi nombre es Dani Freire y yo les voy a hablar sobre las funciones del lenguaje y las técnicas para hablar en público. En funciones del lenguaje, se denomina funciones del lenguaje a las expresiones que al mismo que puede ser transmitidas al emisor. El lenguaje se utiliza para comunicar una realidad o una negatividad o una posibilidad, un deseo o admiración, o para preguntar o dar orden a algo. Se utiliza también en distintas oraciones que expresan dichas realidades, ya sea la función que desee emplear el lenguaje. La función se entiende los distintos comedidos con el que el lenguaje se usa por parte del ser humano. Estos propósitos han sido estudiados fundamentalmente por la lingüística y la comunicación, de forma que se ha dado una función del lenguaje por cada factor de la comunicación que interviene en el proceso. Estas pueden ser funciones referencial o representativa, que esta función del lenguaje es relacionada con los factores de comunicación referente o de contexto, es decir, que cualquier cosa exterior al propio del acto comunicativo. Función emotiva o expresiva suele identificarse como el factor de la comunicación emisor, frecuente lleva su verbo en la primera persona, aunque no siempre. En la función apelativa o conativa, se refiere porque el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. En la función metalingüística se centra en el propio código de su propia lengua. En la función poética, esta función está orientada al mensaje, aparece siempre en la expresión, atrae la atención de su forma. En la función fáctica o de contacto, esta función está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Esto es según lo que se ha entendido sobre las funciones del lenguaje. Ahora, les voy a hablar sobre las técnicas para hablar en público.
En las técnicas, hablar en público no es una tarea muy fácil. Para la mayoría de las personas requieren tener los nervios bien templados, de saber a qué público nos dirigimos. Debemos poner un límite a nuestra exposición y no cansarles a los oyentes. Los puntos que se debe tener bien claro en un buen orador son conocer a los destinatarios, quién va a ser nuestra audiencia, estudiantes, profesionales, empresarios, etc. Una organización, exponer de forma organizada todos los temas que nos permiten que sea más fácil seguir el hilo de nuestra charla. Exponga solamente lo fundamental del tema, no quiere extenderse hasta agotar el tema. Debemos concretar bien y de forma definida los objetivos de charla, ponencia o conferencia. Tenemos que tener claro cuál es el mensaje que queremos transmitir a nuestra audiencia. Cuente a su lado con todo el apoyo de ayudas que hagan comprender mejor la exposición de esta realizado proyectores, ordenadores, diapositivas, etc. Esto referencialmente a lo que podemos